Mi nombre es Paula Chipix y me estoy postulando para la certificación Yellow Belt, y en este video voy a transmitir los conocimientos relacionados al Six Sigma y el de Magic. Six Sigma es un método orientado a datos, enfocado al cliente y a resultados, que utiliza herramientas estadísticas para eliminar defectos con el propósito de mejorar los procesos. La letra del alfabeto griego sigma se utiliza para representar la desviación estándar de las medias. Fue creado por Motorola por Billy Smith, que es el padre de Six Sigma. 6 sigma significan 6 desviaciones estándar del valor promedio. Trabajar con 6 sigma significa que estamos trabajando con una capacidad de proceso de 3.4 defectos por millón de oportunidades, y a medida que los sigmas bajan, pues aumentan los defectos por millón de oportunidades. Las industrias que trabajan con 6 sigma son, por ejemplo, la farmacéutica, la militar, la bancaria, entre otras. Una de las principales características de Six Sigma es encontrar la causa raíz del problema, que se representa con la fórmula de Y igual a F de X, donde Y es el problema y las X son las causas. Las X pueden ser vitales o triviales. Las vitales son las que van a tener un impacto significativo en nuestro objetivo. El DMAIC es un proceso de Six Sigma guiado por datos para mejorar los procesos, y se utiliza cuando queremos cumplir o superar las expectativas de los clientes. La primera etapa es definir. En esta etapa se define cuál es el problema que queremos resolver. Se pueden usar herramientas en esta etapa como mapas de procesos de alto nivel y diagramas de Pareto. La segunda etapa del DMAIC es medir, y aquí en esta etapa es donde se recolectan los datos y determinamos la capacidad o rendimiento actual del proceso, que va a ser nuestra línea base. Las herramientas de medir son, por ejemplo, mapas de proceso detallados, diagramas de causa y efecto, diagramas de flujo, lluvia de ideas, distribuciones estadísticas y la probabilidad. Para determinar la capacidad de proceso, pues el paso número 1 es tener los límites superior e inferior, el objetivo. Si tenemos los datos para el análisis, y si no, hay que ir a la operación para obtenerlos. En esta etapa es muy importante trabajar con no menos de 30 datos, y si el proceso lo permite, pues trabajar con más de 30 datos. El paso número 2 sería si estamos trabajando con datos normales o no paramétricos. Entonces sería en este paso pues realizar la prueba de normalidad, y nos podemos apoyar con el software de Minitab para sacar la prueba de normalidad. Cuando estemos sacando esta prueba, pues es importante trabajar con la prueba de Anderson-Darling, ¿verdad? Y cuando estemos analizando por los resultados, tenemos que si P es mayor a 0.05, estamos trabajando con datos normales, y si P es menor a 0.05, los datos son no paramétricos. Y el paso 3 sería pues sacar la capacidad del proceso para definir con cuántos sigmas estamos trabajando. Cuando corremos este método de Minitab, nos va a dar dos clases de sigmas, los sigmas actuales y los sigmas a largo plazo. Los sigmas a largo plazo siempre van a ser menor que los sigmas actuales, y esto significa que si no hacemos nada para mejorar el proceso, nuestros sigmas van a disminuir. Después, pues analizamos las X. Aquí podemos analizar cuáles de nuestras variables X son vitales y cuáles son triviales. Pues como habíamos dicho anteriormente, las vitales son las que van a tener un impacto significativo en nuestro proceso. Las herramientas que podemos utilizar para analizar las X son las gráficas de dispersión, los histogramas, los gráficos de caja. En los gráficos de caja pues es importante que solo pueden ser usados los gráficos de caja cuando estoy comparando tamaño de muestras muy parecidos. Y pues el gráfico de cajas compara la distribución y la tendencia central de los valores numéricos mediante cuartiles. También se puede dar el caso de trabajar con datos no paramétricos. Esto es cuando P nos da menor a 0.05. El paso aquí número 1 sería conocer con qué distribución estamos trabajando. Para esto también nos apoyamos de Minitab. Y cuando ya sabemos con qué distribución estamos trabajando, es decir, con mayores a 0.05, pues entonces ya determinamos la capacidad de proceso.
Hay casos en los que toda la tabla nos van a salir con asteriscos. En estos casos, pues lo que hacemos es transformar los datos con la transformación de Johnson. Ya sabiendo la capacidad del proceso, pues entonces ya podemos determinar cómo estamos trabajando actualmente en el proceso. Aquí algo que nos enseñaban en el curso es que si estamos trabajando con sigmas muy bajos, pues las mejoras se hacen gradualmente, ¿verdad? Lo comparaban como cuando uno corre una carrera de maratón, que se tiene que poner metas cortas, y también algo muy importante en las fases de mejora es que es consultar a los expertos, ¿verdad? A personas que ya hayan llegado pues a los 6 sigmas, que hayan recorrido estos procesos, y pues consultar y aprender de ellos. La siguiente etapa es la etapa de analizar. En esta etapa identificamos algunas de las causas importantes de una lista previa que sacamos en la etapa de medir y tienen efecto significativo en nuestro proyecto. En esta etapa la herramienta que utilizamos es la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis puede ser de medias, de medianas o de varianza. Y el paso número 1 para sacar una prueba de hipótesis es determinar con qué datos estamos trabajando, si estamos trabajando con datos normales o no paramétricos. Si estamos trabajando con datos normales, tenemos que preguntarnos con cuántas muestras estoy comparando entre sí. Porque puede ser una muestra contra un target, una muestra contra un estándar, una muestra contra una media histórica. En este caso, pues utilizamos la prueba de hipótesis de T de una muestra. Aquí utilizamos también Minitab, y si P nos da menor a 0.05 es porque sí hay diferencia significativa entre las muestras. Por tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. La hipótesis nula nos dice que no hay diferencia significativa entre la muestra 1 y la muestra 2. Y la hipótesis alterna nos dice, por ejemplo, que sí hay diferencia significativa entre la muestra 1 y la muestra 2. En la mayoría de los casos queremos rechazar la nula porque, por ejemplo, implementamos una mejora en nuestro proceso. Entonces, en este caso, pues queremos que haya diferencia significativa entre las muestras, ¿verdad? También es importante, como nos enseñaron en el curso, que no caer en la ceguera del promedio, que es cuando el promedio de las muestras nos da menor que el promedio histórico. También se puede dar el caso de que estamos comparando dos muestras o más. Este caso, por ejemplo, puede ser como vimos en el ejemplo en el curso, que tenemos atención en ventanillas en la zona 1 o en la zona 6. Aplicamos un método de mejora o una mejora en la zona 6. En este caso queremos que haya diferencias significativas entre las zonas para copiar o implementar las mejoras en la otra zona. Otro ejemplo puede ser de que tenemos una máquina vieja y una máquina nueva. En este caso queremos que haya diferencias significativas entre las muestras. Hay otros casos en donde no queremos que haya diferencias significativas entre las muestras. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, en un proceso que se llama validación de procesos farmacéuticos, que lo hace el Ministerio de Salud. En este caso queremos que nuestra P sea mayor a 0.05 porque no queremos que haya diferencias significativas entre las muestras. También está cuando estamos comparando 3 muestras o más. En este caso queremos que nuestra P sea menor a 0.05. En este caso la hipótesis nula se rechaza, por tanto al menos una de las muestras es significativamente diferente a las demás. Ahora, cuando estamos comparando o trabajando con datos no paramétricos, lo que tenemos que preguntarnos también es con cuántas muestras estoy comparando entre sí. Si estoy comparando una muestra contra el target o contra el estándar o contra la media histórica, pues siempre usamos T de una muestra. Si estoy comparando 2 muestras o más, tenemos que preguntarnos si existen outliers evidentes en la muestra. Esto lo hacemos con un gráfico de cajas, ¿verdad? Y si hay outlier, pues trabajamos con una prueba de hipótesis de Mood Median Test, y si no hay outlier, trabajamos con la prueba de hipótesis de Kruskal-Wallas Test. La siguiente etapa es la etapa de mejorar.
En esta etapa es donde implementamos las mejoras y tomamos acciones para reducir los defectos, ¿verdad? Y llegar a un Y óptimo. En esta etapa, la herramienta que podemos utilizar es la herramienta de diseño de experimentos. Lo importante en la etapa de mejorar es que tenemos que ir al Gemba, al lugar de trabajo, ¿verdad? Para observar, para analizar en donde se efectúa la operación, cuáles son los métodos o las mejoras que tenemos que implementar. Lo importante en el Gemba o cuando vamos al Gemba es, nos enseñaban en el curso que es mostrar respeto. Es observar en silencio y sin interrupciones a la persona si está siguiendo el estándar. Otra forma de mostrar respeto sería que el trabajador esté trabajando en un ambiente ordenado, que hayan herramientas de trabajo de calidad, que hayan capacitaciones adecuadas al personal, darle un estándar a la persona. Vimos también en el curso que un estándar es la mejor forma de hacer las cosas hasta ese momento. Y también algo muy interesante que me llamó la atención del Gemba es que se relaciona con el rey observa fácil los tesoros, ¿verdad? Y pues se entiende que alguien experto o que ya es un sensei, ¿verdad? En este tema del Gemba, pues observa rápido las oportunidades de mejora. Hablando un poco de herramientas de diseño de experimentos DOE, pues se representa el número de experimentos que vamos a realizar con 2 a la n, siendo n la cantidad que es la cantidad de elementos que estamos estudiando. Por ejemplo, vamos a estudiar Y, la cocción de las salchichas, y las X pueden ser la temperatura de cocción, el tiempo de permanencia en el horno, otra X puede ser la humedad dentro del horno, la velocidad, ¿verdad? Esas van a ser las X. Algo muy importante en el diseño de experimentos es que en Minitab nos da la opción de trabajar con la mitad del número de experimentos, ¿verdad? Esto es por la liquidez del negocio, pero si se tiene la oportunidad de hacer los experimentos, pues Minitab también nos da la opción de duplicar el número de experimentos. Luego de implementar las mejoras, entramos a la etapa de control. En esta etapa es más que todo para asegurarse que las mejoras que implementamos se están llevando a cabo correctamente y que se están alcanzando los objetivos que efectivamente se estén cumpliendo. Las herramientas que utilizamos en la etapa de controlar es el Kaizen, diagramas de control, Kanban, mantenimiento productivo, entre otras. Cuando trabajamos con gráficas de control, nos tenemos que preguntar con qué tipo de datos estamos trabajando, si estamos trabajando con datos continuos o por atributos. Cuando estamos trabajando con datos continuos es, por ejemplo, estamos midiendo peso, altura, volumen. Casi siempre estas mediciones son con decimales. Y si estamos trabajando con atributos, estamos trabajando con números enteros y estamos trabajando con defectos por unidad o número de defectos. Si estamos trabajando con datos continuos, nos tenemos que preguntar si los datos están recolectados en subgrupos. Si es el caso de que no están recolectados en subgrupos, usamos la gráfica de IMR. Si están recolectados en subgrupos, nos tenemos que preguntar si el tamaño de la muestra es 8 o menos. En este caso usamos la gráfica X/R. Si el tamaño de muestra es 8, mayor que 8, usamos la gráfica de X/S. Ahora, si estamos trabajando con datos por atributos, tenemos que preguntarnos qué estamos contando, si estamos contando elementos defectuosos o estamos contando defectos por unidad. Para utilizar, si estamos trabajando con elementos defectuosos, la gráfica P, y si estamos trabajando con defectos por unidad, la gráfica U. En la gráfica de control es para determinar si nuestro proceso está en control estadístico. Si tenemos puntos fuera de nuestros límites de control, es porque tenemos causas especiales de variación. Por ejemplo, si estamos
en la etapa de control nos dimos cuenta que no estamos, que nuestro proceso no está en control estadístico, implementamos mejoras y, por ejemplo, las mejoras que implementamos pueden salir de auditorías, de seguimientos, de caminatas Gemba, de parte de los directivos, y aquí pues utilizamos Minitab también para hacer una gráfica de control antes y después para asegurarnos que nuestro proceso esté bajo control. Muchas gracias por su atención. Este video fue para la transmisión de conocimientos de Yellow Belt. Esperamos seguir aprendiendo y llegar a postularnos para la certificación de Green Belt.